Buenas tardes a todos. Yo soy Rosario Vargas, la presidenta de Coamba. Os doy la bienvenida esta tarde a esta píldora formativa, a este curso de formación sobre los principales cambios en la versión 14.001 de 2026. Tenéis como maestro, ¿no? En este curso, pues, a Emilio Luján. Todos lo conoceréis, a Emilio. Imagino que muchos de vosotros habréis hecho los cursos con él. Emilio, bueno, aparte de ser colegiado de honor, fundador de Coamba y muchos etcétera detrás, pues es una de las personas con mayor conocimiento en Andalucía, y diría que España, en calidad y medio ambiente. Ha realizado, diría que casi toda tu vida profesional, ¿no, Emilio?, alrededor de estas normativas. Sí, Y bueno, ya os digo, da generalmente la formación de Coamba en esta materia. Y como me imagino que muchos de vosotros ya le conocéis y venís a tiro hecho a ver qué os tiene que decir Emilio sobre este cambio en esta norma, la 14.001, no voy a interrumpiros más ni voy a cogeros más tiempo. Muchas gracias, Emilio, como siempre, por estar con nosotros en esta materia y tenernos siempre al día. Y espero que la aproveche muy bien todos los asistentes. Un saludo. gracias Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectaros a esta hora. Y bueno, vamos a dar unas cuestiones previas. Simplemente deciros que habéis recibido por correo electrónico un PDF con un resumen, bueno, más que un resumen, todo lo que es la identificación de los cambios y explicación al respecto, más que suficiente aparte de estar hoy aquí y ahora. Y todo esto deriva de un grupo de trabajo dentro del Colegio de Ambientólogos, donde hemos pilotado lo que es la identificación de cambio y la transición para trabajar con ISO en la elaboración de un libro o la actualización de un libro, de una guía de bolsillo para la PyME, para la implantación de la 14.001 en la PyME. ¿Vale? Pues ese grupo de trabajo desde Andalucía ha actualizado, está en proceso de publicación, ha actualizado lo que es un libro para aplicación de toda la pyme a nivel mundial. Esto no es un curso completo de ISO 14001, todos los que estáis aquí tenéis experiencia y formación en 14001, 2015 y solamente vamos a hablar de la transición. ¿Alguno habréis interesado por certificado de asistencia? Está aquí Rocío, que os va a pedir que el nombre que aparece en Zoom de vuestro usuario pues corresponda con vuestro nombre y apellido, que no pongan iPhone 12, sino que ponga vuestro nombre y apellido, y también la cámara encendida para ella revisar lo que es la asistencia. Aquellas personas que no queréis un certificado de asistencia, pues no tenéis por qué cumplir nada de esto al respecto, ¿vale? Ella va a ir viendo quién se va conectando, quién se mantiene conectado con la cámara y luego pues, solicitáis por correo a la oficina un certificado de asistencia si os hace falta y os lo envía. Eh, Aunque no vamos a proyectar la gran mayoría de imagen de cada uno de vosotros, sí que nos estáis cediendo a la hora de entrar en este curso, que ya sabéis que se está grabando, para dejarlo como repositorio en el campus de formación de Coamba, concretamente en el curso de experto en sistemas de gestión, para que también el resto de alumnos puedan asistir. Las preguntas que tengáis, pues para que seamos más ágiles, vamos a hacerlas por el chat, ¿de acuerdo? Las vamos a resolver al final, yo a lo mejor hago alguna pausa y resuelvo alguna, y las resolvemos al final en el chat, ¿vale? De manera que si alguien, una vez que termine mi intervención, no tiene ninguna duda, pues se puede desconectar y el que tenga alguna duda, pues se queda conectado. Y bueno, como siempre me gusta, pues dar cierto descargo de responsabilidad en cuanto a lo que aquí se comenta, ¿de acuerdo? ISO publica una norma y digamos que la interpretación de la misma o la aplicación de la misma, pues bueno, es bajo la responsabilidad de cada uno de los usuarios de la norma. Espero que nada de lo que se diga aquí, pues luego suponga ningún problema si se aplicase tal cual, ningún problema pues de cara a una certificación. Aunque aquí tampoco vamos a dar ejemplos concretos, simplemente vamos a identificar claramente cuáles son los requisitos que cambian, que ya adelanto que son pocos, o poco importantes, mejor dicho, y la responsabilidad de cada uno dependerá pues para lo que viene siendo identificar cuáles son esos cambios dentro de su propia organización y cómo lo implementa.
Bueno, pues comenzamos con lo que son los cambios de la versión 2026 de la ISO 14001. Aquí en rojo os he puesto aquellos cambios que son significativos donde nos vamos a parar más, que veréis que es poca cosa. Índice y estructura, el contexto de la organización y las partes interesadas, planificación de cambios y hasta ahí podemos contar lo que son cambios realmente significativos. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí en el índice estamos incluyendo no solamente puntos de cláusulas de norma, por ejemplo este 6.3, sino también del anexo informativo A61.5, es decir, en este caso el anexo que explica cómo implementar la norma, que también cambian algunas cuestiones y que es de gran ayuda en la implantación. Bien. El 70% de los cambios que vamos a comentar responde a la estructura armonizada, es decir, las normas cambian y se revisan cada X tiempo, eso lo sabemos todos, pero hay una norma superior a ella, que antes le llamamos estructura de alto nivel y que ahora llamamos estructura armonizada, que es que todas las normas de sistemas de gestión pues siguen un índice, unas requisitos comunes, un texto común, unas definiciones comunes. ¿De acuerdo? Pues el 70% de estos cambios corresponde a que cuando le ha tocado a 14.001 cambiar, pues ya se adapta a la estructura común que haya en ese momento. Un 25% pueden ser aclaración, mejor redacción, enfoque e insistencia en cómo se quiere que se cumplan los requisitos, pero que si eso lo tenéis bien implantado, pues no supone ningún cambio en la práctica en vuestro sistema de gestión, y hay apenas un 5% de innovación. Bien, hay una serie de definiciones que ni siquiera las voy a leer, que las tenéis en el documento que se os ha mandado y que vais a tener adjunto en PDF. Sistemas de gestión, sistema de gestión ambiental, política ambiental, organización, indicado. De esto no voy a entrar ni siquiera porque es cambio de una palabra por otra o del orden de las palabras, o sea, sinónimo. En este sentido, ni me voy a entretener. Vamos a ver algunas que sí pueden cambiar algo, pero que tampoco esperéis que el impacto sea muy importante. En aspecto ambiental hay una nota que dice que para que un aspecto ambiental sea significativo será mediante la aplicación de los criterios establecidos. Que antes hablaba de uno o más criterios, bueno, pues ahora habla de los criterios establecidos, de forma genérica. Es decir, que puede ser uno, dos o 20 criterios establecidos, los que sean para determinar la significancia. Esto no tiene mayor importancia ni obliga a cambiar ninguna metodología de aspectos ambientales. Cuando habla del objetivo, en la nota 4 especifica que es para lograr resultados específicos, es decir, que no estamos hablando de un objetivo filosófico de luchar contra el cambio climático, sino que estamos hablando de un objetivo concreto, específico, reducir un 20% el consumo de energía no renovable, por ejemplo, ¿no? Ese sería el objetivo específico para lograrlo. Igualmente, este cambio de definición no va a tener ningún impacto en vuestro objetivo. Hay un cambio de denominación, terminología, donde antes hablábamos de requisitos legales y otros requisitos, ahora hablamos en términos generales de obligaciones de compliance. Y vamos a hablar de compliance a lo largo de la norma en vez de requisitos legales y otros requisitos. Como dice la propia definición, el término preferido será obligación de compliance, pero podéis seguir llamándole requisitos legales y otros requisitos que seguirá siendo admitido. La diferencia, nos lo hace aquí también la aclaración de conceptos, no es más que aquellos requisitos que decide la organización adherirse o cumplir de forma voluntaria, pues forma parte de las obligaciones de compliance, no solamente las que vienen de origen legal, exactamente igual que antes. La definición de riesgo y oportunidad anteriormente nos daba una definición de riesgo y una definición de riesgo y oportunidad, como si riesgo y oportunidad fuera una cosa diferente entre sí y no formando parte de lo mismo. Esto daba una imagen de que parecía que los riesgos eran lo importante y las oportunidades, por si te acuerdas, introduce o busca oportunidades. Ya en la formación anterior, de 2015, ya venimos indicando que tan importante al mismo nivel son los riesgos como la oportunidad. De verdad que tendemos a ver lo malo y no a ver lo bueno o la oportunidad de las cuestiones que nos pueden venir bien y no aquellas que son pura amenaza, ¿no? Igualmente, esto no requiere ningún cambio en vuestro sistema de gestión a priori. Una reflexión sobre si las oportunidades le estoy dando peso suficiente o no. Ya está.
Que es una reflexión, me explico, que si ya vuestro equipo auditor hasta ahora no le ha parecido bien que tengáis 50 riesgos y 5 oportunidades, pues va a seguir pareciéndole bien, o por lo menos debe seguir pareciéndole bien, porque ya digo que simplemente lo que he dicho, una matización para destacar cómo se quiere que se cumpla con la norma. Hay unas aclaraciones también de conceptos en el anexo 3. Antes hablábamos de mantener información documentada y conservar información documentada, que es lo que anteriormente hablábamos de documentar o procedimentar y registrar o mantener registro, ¿vale? Pues ahora cuando la norma, veamos, debe estar disponible como información documentada, ¿qué nos está diciendo la norma? Ahí tienes que tener un procedimiento, un proceso, un documento, ¿de acuerdo? Sigue existiendo en los mismos sitios que estaba antes. No hace falta más procedimientos ni menos. Y ahora, donde antes decía conservar información documentada de como evidencia, que nos decía genera evidencia, genera el registro de que estás cumpliendo. Para dice debe estar disponible la información documentada como evidencia. Aquí no hay cambio más allá del programa de auditoría interna, pero que aquí los registros que antes eran obligatorios, pues siguen siendo obligatorios. Con lo cual, lo que también habla de disponible a las partes interesadas, lo que nos quiere decir aquí es que bueno, las partes interesadas pueden preguntar por ella y nosotros suministrarles esa información, ¿de acuerdo? Igual que antes, básicamente, ¿no? Cuando decía que la política tiene que estar disponible para las partes interesadas, pues venía a significar eso, a que si preguntan por ella, puede adquirir esa información sin ninguna dificultad. Bien, hay otro concepto que cambia, que también sería común para calidad, ¿no? Pero antes hablábamos de contratar externamente, procesos contratados externamente, sinónimo de compra de un servicio, sinónimo de subcontratación. Bueno, ahora la norma habla en términos globales de procesos, productos o servicios suministrados externamente. Los pone al mismo nivel, luego veremos qué se pide, pero que tampoco a nivel proveedor se pide algo diferente de lo que se venía pidiendo ahora. Simplemente pues se cambia esta terminología, ¿de acuerdo? Un producto pues, puede ser una materia prima, un servicio pues, puede ser el transporte para la distribución de mi producto al cliente o el mantenimiento de una maquinaria, y un proceso que decido externalizar, bueno, pues puede ser a lo mejor un galvanizado de mi luminaria, por ejemplo, o mi báculo, que yo decido porque una empresa que hay justo al lado me lo hace mejor que como lo hago yo, ¿vale? Pues un proceso que externalizo, pero que luego a efectos prácticos es lo mismo. A nivel estructura, vamos a decir índice, pues salvo los que tengáis TOC, realmente no tenéis por qué tocar el manual o el nombre de los procedimientos o el número de los procedimientos. Podéis mantener lo que tenéis, pero quiero que veáis esta estructura armonizada porque cambia algo, ¿no? El primer elemento que aparece aquí es, bueno, donde dice regos legales y otros requisitos legales y otros requisitos, pues hablamos de obligaciones de compliance. Después ese capítulo del manual, si queréis cambiar el nombre, se lo podéis cambiar, no es obligatorio. Riesgo y oportunidades, que antes no estaba riesgo y oportunidades, sí estaba, pero estaba en el punto 611, bastante enrevesado y en un punto que no pegaba nada. 9001 sí está correctamente puesto y tenemos aquí un apartado general, que luego veremos, aspectos, las obligaciones de compliance y luego los riesgos y oportunidades. ¿De acuerdo? Tiene un orden más lógico, me lo saca de un punto 611. ¿Significa eso que tengo que cambiar el procedimiento? Para nada. Aparece un punto 6.3, planificación de cambios, que luego veremos que no es tan nuevo y que ya tenemos 9001 en 2015, ¿vale? O sea que si tenéis un sistema integrado, pues probablemente si estáis haciendo gestión del cambio, planificación del cambio, ya lo estáis haciendo en 14.001. En revisión por la dirección, pues lo que es la generalidad de entrada y salida de la revisión por la dirección, pues bueno, lo establecen unos apartados, pero luego párrafo a párrafo viene siendo exactamente lo mismo. Y bueno, también era un poquito extraño este punto de generalidades que hablaba de mejora para luego hablar de mejora continua. Bueno, pues ahora hablamos de mejora continua en lo que es la no conformidad a la acción correctiva. Exactamente igual, ¿vale? Se mueve un párrafo de sitio, pero no hay un cambio realmente de requisitos. Esta estructura, pues viene siendo, o este índice va a estar más armonizado, más común con la futura 9001 2026 y con otras normas que ya existen, ¿vale? De sistema de gestión. Bueno, pues vamos a uno de los primeros cambios importantes
que está nada más al principio de la norma, ¿vale? Que es el contexto de la organización. Ya teníamos que tener en cuenta las cuestiones externas e internas. Pues la formación del personal, la cultura de la dirección, si había muchas exigencias legales en mi sector o en mi ámbito territorial. Vale, esas son las cuestiones externas e internas que siguen igual. ¿Qué es lo que añade, o mejor dicho, especifica? Las cuestiones de las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales ya se nombraban en la anterior versión, pero ahora me lo encuadra en 5 cositas. Los niveles de contaminación existentes, la disponibilidad de recursos naturales, el cambio climático, la biodiversidad o la salud de los ecosistemas. Antes podemos hablar de flora, fauna, suelo, vale. Mirar cómo lo teníais, pero ahora vamos a satisfacer o debemos satisfacer esto. Esto es más que probable que empiece vuestra próxima auditoría o auditoría de transición de normas, pues empiecen por aquí, porque está al principio de la norma. Nos va a remitir al anexo 4.1, que ahora vamos a verlo, pero fijaros que son esas 5 cosas. De cambio climático ya estabais hablando, porque hubo una adenda, no solamente para 14.001, sino para 9.001 y para 45.001, que nos hablaba de cómo afecta el cambio climático, cómo el cambio climático me afecta a mí. ¿De acuerdo? Pues al mismo nivel el resto de cuestiones. Bien. Estos son matizaciones, ¿eh? El anexo de 14.001 es, no voy a decir obligatorio, pero es muy, muy ilustrativo, ¿vale? Si alguna vez tenéis una duda, una discusión con un auditor, eh, un cliente que os hace una interpretación de norma, etcétera, tirad del anexo, que es un lenguaje mucho más claro, mucho más de andar por casa, mucho más comprensible y os va a servir. Bueno, pues concretamente aquí en contexto de la organización nos dice que las condiciones ambientales pueden ser locales, regionales o a nivel mundial y están sujetos a cambios repentinos o graduales. Dicho de otra manera, que mi análisis del contexto, pues yo me puedo fijar en un cambio climático, cómo lo estoy padeciendo o sufriendo o impactando a nivel local o a nivel global. Y estas condiciones no se van a dar de forma aislada, sino que van a estar interconectadas. Y el claro ejemplo, que como ambientólogo la mayoría que sois sabéis, es que el clima pues, interactúa con otras condiciones ambientales, con otras cuestiones. Va a interactuar, por ejemplo, con la sequía, por tanto, con la disponibilidad de recursos naturales. Y eso y la falta de disponibilidad de recursos naturales también va a impactar con las condiciones del clima. ¿De acuerdo? Es decir, que todo esto es un reto ver cómo estas cuestiones interactúan entre ellas. Y es crucial porque, bueno, en una visión que tenemos interdisciplinar y global y sistémica del medio ambiente, bueno, pues toda esa visión la debemos tener. Bien. Cuando habla de la salud del ecosistema, pues habla en general del estado de los ecosistemas en los que operamos o necesitamos operar, ¿vale? Va a haber condiciones relacionadas con organismos vivos, como plantas, animales, microbios, cómo interactúan, calidad del aire, del suelo, uso de bosques, de desiertos, de lagos, de aguas estanques, en fin, hacéis una serie. Es verdad que en muchas organizaciones, como me dice, oye, Emilio, yo como despacho de abogado ISO 14001, ¿cómo impacto con los manglares? Bueno, pues, evidentemente vamos al contexto de cada organización. Hay organizaciones que operan globalmente o que su producto o servicio, impacto medioambiental, sus aspectos medioambientales, pues pueden tener un impacto, aunque no sea inmediato en un entorno geográfico más cercano, pero sí a nivel global. ¿De acuerdo? Cuando estemos utilizando recursos naturales en nuestros procesos, como materias primas, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta de que estamos actuando o influenciando en aspectos como el ciclo de los nutrientes o funciones básicas de los ecosistemas, ¿de acuerdo? Que no solamente nos dan una satisfacción como paisaje, sino que también tienen su función ecológica, pues de depuración de suelo, ciclos de materia prima, de carbono, de agua, de nutrientes, etcétera. Es un poco una explicación de a qué se refiere con la salud del ecosistema. Y no hace referencia a una serie de normas que ya tiene ISO, porque tiene que ver con todas las cuestiones que sirven pues, para medir el reciclaje, por ejemplo, la contabilidad de la huella de carbono, la huella de agua, etcétera. Bueno, pues son normas que son de consulta. Bueno, ¿qué añadiríamos o cómo organizaríamos nuestra matriz
de contexto. Fijaros que la norma tampoco esto no lo pide por escrito, pero ya tenemos la tendencia de que nos lo van a pedir, hay que explicarlo y mejor escribirlo que no que tener que explicarlo, que a lo mejor no lo voy a explicar bien o depende de a quién le pregunte dentro de la organización, no lo va a saber el contexto de la misma manera. Fijaros que ya lo tenemos con cambio climático. Yo contribuyo al cambio climático como empresa y como el cambio climático a mí me está afectando o me puede afectar. Pues exactamente igual con la disponibilidad de los recursos naturales, insistiendo que para un despacho de abogados pues no será igual que para una fábrica de muebles, lo que es la disponibilidad de recursos naturales. El cómo afecto yo a que existan o dejen de existir esos recursos naturales o cómo me afectaría a mí que hubiera menor disponibilidad de recursos naturales. ¿De acuerdo? Pues esto sería una actualización del análisis del contexto. Esto habría que hacerlo cuanto antes. Digo cuanto antes porque está al principio de norma y esto luego lo enlazaremos con los riesgos, oportunidades, etcétera, ¿vale? Por lo cual esto no es algo que hagáis 2 semanas antes de que venga el equipo auditor. Bien. Este punto que es importante tiene su relación o correlación con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y es que nos dice en una nota que las partes interesadas también pueden tener necesidades y expectativas relacionadas con estas condiciones ambientales. Ya lo teníamos con cambio climático, porque esto era motivo de la adenda, tanto el contexto de la organización como las partes interesadas. Igual, ¿cómo de interesada o qué esperan mis clientes, trabajadores, proveedores, administración local, todos esos agentes que llamamos parte interesada, respecto a la disponibilidad de recursos naturales? Tienen un interés, tienen una necesidad, una expectativa, la expresan, no la expresan, le pregunto, no le pregunto, no hace falta que le pregunte, que ya me imagino cuál es su necesidad, expectativa, etcétera. Y lo que comentábamos, toda necesidad, expectativa de una parte interesada que no sean los requisitos legales que ya venimos gestionando por cumplimiento legal, la podemos convertir en una obligación de compliance cuando decidamos cumplirla. Es decir, que si yo llego a un acuerdo o escucho a asociación ecologista o sociedad ornitológica de mi entorno que me pide, me solicita, me exige algo relacionado, por ejemplo, con la biodiversidad, ¿no? Se pongo un ejemplo tonto, pero soy un gimnasio y tengo pistas de pádel y contra las pistas, las paredes de cristal de las pistas de pádel, pues se estrellan los pájaros, ¿no? Pues entonces, puedo yo, a lo mejor legalmente en eso no hay un requisito, pero escuchando necesidades expectativas la puedo convertir en un requisito tal al mismo nivel de un requisito legal. Sería una obligación de compliance, una obligación de cumplimiento. Bien. Eh, a la norma, como digo, pues ya sabéis que darán eso, pues aquí en este caso pues nos pone ejemplo de exigencia por parte de las partes interesadas. El cumplimiento de una reglamentación sobre contaminación lumínica, por ejemplo, bueno, no solamente te lo va a exigir la administración pública, sino que puede haber un interés de organización ecologista o de vecinos en que se cumpla. Y el reporte de información, por ejemplo, de recursos naturales, emisiones de gases de efecto invernadero, todo eso igualmente puede ser, según mi organización, por ejemplo, pues estoy en el registro, antiguo registro EPER, PRTR, y me pide la administración que declare las emisiones de determinado gas. Perfecto, eso es una obligación legal, pero a lo mejor yo trabajo con, no sé, Coca-Cola y Coca-Cola me dice que tengo que hacerle que tengo que tener un registro de gases de emisión de efecto invernadero. Pues eso se convierte en un requisito de cumplimiento, en una obligación de cumplimiento de compliance. Vale. Y nos fijemos siempre en lo del cambio climático, que ya sabemos que es muy importante el cambio climático, pero que el medio ambiente no es solamente el cambio climático. Por tanto, tenemos que atender y no solamente dar por hecho la exigencia o la expectativa del cambio climático, sino en el resto que hemos comentado. Bien, es importante, bueno, pues comprender cómo esas condiciones ambientales afectamos o nos pueden afectar, ¿de acuerdo? Para convertirlo en obligaciones de compliance, como hemos comentado hasta ahora. Bien, pues esos dos cambios son relativamente importantes. Luego veremos el tercero, que es el de la gestión del cambio, pero ya quitando ese que os he dicho de gestión del cambio, ya todo esto son requisitos más sencillos o aclaraciones.
En la determinación del alcance, que decíamos, mi organización, nombre de mi empresa, mi actividad, mi proceso. Bueno, pues como sabéis, las organizaciones que se certifican, pues pueden ser una empresa y todas las actividades de la empresa, un grupo de empresas, una parte de una empresa, una UTE, pues a ver, hay distintas modalidades. Y no habla de aquellas organizaciones que dependen de otras entidades mayores, ¿no? Oficinas corporativas, regionales, pues ponte el ejemplo de Coca-Cola, pues Coca-Cola España, pues depende de un Coca-Cola, no sé dónde está la sede central, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de definir el alcance, hay que ver esas interacciones, esos flujos de asignación de recursos, quién toma decisión. Como siempre, si quien toma la decisión de sobre un objetivo ambiental o una política ambiental o una medida ambiental o si cumplimos o no cumplimos la normativa, no depende de mi organización, sino de una organización superior, y todo depende de una organización superior, pues mejor dicho, el alcance del sistema de gestión tiene que ser el de la organización superior. La norma no está hecha para certificarse, es certificable, pero que cuando ISO hace una norma no da unas directrices de certificación. Para eso están las entidades de acreditación y en este caso IAF. Entonces, bueno, hace una reflexión, pero no tiene por qué suponer que vuestra organización ahora es certificable y a partir de ahora ya no es certificable porque este punto no lo cumpláis. Pero bueno, si pertenecéis, sobre todo si sois algo menos que una empresa o que una organización, o sea, si hay alguien que vuestra toma de decisiones en algunos aspectos no depende únicamente de lo que habéis definido del manual como alcance, pues vos tenéis que definir un poco más esas interacciones con esa oficina central, por ejemplo. Insisto que eso no tiene por qué suponer un cambio en las reglas de acreditación y de certificación. No tiene por qué, ¿vale? Bien, y bueno, y volvemos a la de la 14001. En cuanto al anexo, pues nos dice que la estructura de procesos, procedimientos, documentos, ya sabéis que es libre, que podemos tener el análisis y el contexto y las partes interesadas del mismo procedimiento, o tengo los riesgos asociados al contexto de la organización en un procedimiento y sus acciones asociadas. Y en otro procedimiento, los aspectos ambientales, los riesgos que supone y las acciones para abordarlos en otro procedimiento. O un solo procedimiento para todo el capítulo 6, o otro procedimiento solamente para el capítulo 4. En eso, como sabéis, pues la norma da libertad. También en alta dirección, en liderazgo y compromiso, pues introduce algo que ya está en algunas normas, que es el tema de la cultura, ¿vale? Pues ya está en normas de compliance, está ese tema, ¿no? Incluso en seguridad alimentaria, si apuramos en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, seguridad y salud del trabajo, pues todo el tema ese de cultura, ¿vale? Pues tenemos que hablar o la dirección nos tiene que empezar a hablar de la cultura, o nosotros tenemos que ir generando cultura de trabajo dentro de la organización, ¿vale? Para las personas trabajadoras o los que trabajan en nombre de la organización, pues ver que, bueno, eso vaya calando. Y una manera que tenemos de mostrar liderazgo, que esto un poco también, entre comillas, difícil de auditar, bueno, pues la dirección a través de sus acciones es como demuestra el compromiso ambiental y de la sostenibilidad. Para un ejemplo, pues si o sea, el director de la empresa en su despacho fuma puros, pues no está demostrando mucho y no está dando mucho ejemplo, pues yo qué sé, respecto a la contaminación, por decir algo. Entonces, pues esas acciones demostrativas, ese fomento de la cultura, pues tiene que ser desde el ejemplo, ¿vale? Y aquí fijaros que os he puesto en negrita sostenibilidad, porque bueno, una palabra que vamos a haber repetido un par de veces y bueno, seguramente si habéis estado metidos en charlas, documentos, sobre todo en fases previas del documento final y el documento aprobado de 14.001, pues era como que, bueno, la sostenibilidad, se habla de sostenibilidad. Bueno, hay un par de pinceladas, un par de ocasiones que aparece la palabra sostenibilidad, tampoco va mucho más allá. Este cambio no va mucho más allá. Bueno, en cuanto a roles, responsabilidad y autoridades, pues todo este organigrama, requisitos de puesto, descripción de las funciones, todo eso que se hace, pues todo eso debe permitir al empleado confiar en que puede contribuir al desempeño ambiental. Es decir, que al final
Todo el sistema documental, toda la gestión de recursos que realizamos, todo eso tiene que darle confianza a la persona trabajadora que está con nosotros en que las acciones que está haciendo, pues contribuyen, ¿vale? Un poco esto que decimos, no, no reciclo porque todo lo mezclan luego en el mismo camión, ¿no? Pues si no mostramos esa transparencia o no explicamos bien a las personas que trabajan con nosotros cuáles son los impactos positivos o negativos de sus actuaciones, pues a lo mejor no van a contribuir o no van a saber contribuir o no se van a fiar de que estén realmente contribuyendo, ¿no?, al desempeño ambiental, a los requisitos legales, a los objetivos ambientales, etcétera, ¿vale? Y bueno, nos hace un poco repaso de esos puntos de norma que aumentan el compromiso con los empleados, que esto no nos dice nada en sí, sino que si quieren más compromiso con los empleados, pues que den más formación, den más concienciación y hagan más comunicación interna, que yo creo que eso todos en el día de hoy pues lo estamos utilizando en nuestras organizaciones. Bien. Este antiguo apartado, como he dicho antes, 6.1.1 generalidades, antes incluía lo que sería la evaluación o el análisis de riesgos y oportunidades. Pues esto nos lo llevamos del punto 6.1.1 al 6.1.5. Y como ahora tenemos 5 apartados, pues nos dice la norma que tenemos que establecer, implementar, mantener los procesos necesarios para los apartados antes del 6.1.2 al 6.1.4, pues ahora, como hay un apartado más, pues al 6.1.2 al 6.1.5. Ya está. Y que eso lo puedo tener en un solo procedimiento, en varios procedimientos, y que tiene que estar procedimentado, tiene que estar en un proceso, en un documento, ¿no? Por eso nos dice disponibles como información documentada, que es como hemos comentado al principio. Bueno, pues te vamos a poner un procedimiento de aspectos, uno de requisitos legales, que además le voy a seguir llamando requisitos legales, uno de riesgos y oportunidades, que ese lo voy a fusionar con el de planificación de acciones, por ejemplo. Pues perfecto, ¿vale? No tenéis que cambiar nada aquí, ¿de acuerdo? En cuanto a aspectos ambientales, no cambia nada lo que en el requisito de la norma, si en la parte de explicativo. Y bueno, cuando nos dice que hay que considerar los aspectos ambientales, pues todos los elementos del medio ambiente, bueno, incluye las zonas marinas y costeras, ¿vale? Que antes no nos hacía referencia a esta zona costera. Bueno, al que le aplique, pues que lo tenga en cuenta. Y que se deben se debe considerar aspectos ambientales en todas las etapas del ciclo de vida. Y como etapa del ciclo de vida, pues me incluye el desmantelamiento de instalaciones, de activos de infraestructura, pues voy a demoler una oficina y hacer una nueva. Eso hay que tenerlo en cuenta en ese ciclo de vida. Y la prestación del servicio, que bueno, que antes hablábamos de la producción o el producto y mucha gente de ahí no leía, cuando hablábamos de producto estábamos hablando también de y servicio. ¿De acuerdo? Ya sabéis que no se requiere una evaluación detallada del ciclo de vida, que si en la etapa del diseño, no, yo es que no diseño, rasca, rasca, busca bien. ¿Vale? En toda organización, por lo menos desde el punto de vista medioambiental, cuando se decide, aunque el producto no cambie, me refiero, aunque no se diseñe el producto, pero se diseña la forma de producirlo, pues una etapa de diseño y todo lo que tengamos en cuenta en esa etapa de diseño va a ser positivo para luego el resto de etapas del ciclo de vida. ¿Vale? Si lo diseño para que dure más, pues en la etapa de uso voy a tener una ventaja o en la etapa de reciclaje una ventaja porque al durar más pues voy a generar menos residuos. Si consume menos, pues en la fase de uso del producto voy a tener un impacto ya en en esa etapa que ya no es mía, pero que hago abajo, voy a tener un impacto positivo. ¿De acuerdo? Y nada, que cuando tengamos situaciones anormales, que ya las sabemos, pues arranque, cierre, huelga, apagón, pues que se pueden generar aspectos ambientales. Bueno, que lo tengamos en cuenta. Igual que en situaciones de emergencia, pues tú dices, oye, pues yo residuos peligrosos no genero. Bueno, pero si tengo un incendio, todo esto se convierte en residuo peligroso. Pues es verdad. Pues nada, que tengamos en cuenta la situación de emergencia para descubrir aspectos ambientales. Ya digo, yo creo que esto viene siendo aclaración. No conozco ningún sistema de gestión que haya auditado, que no tenga unos aspectos ambientales diferentes en situaciones de emergencia que no tiene como normales, porque lo ha detectado porque se ha dado cuenta. Y luego nos dice algo que es obvio, que la parte que cuando decimos que un aspecto significativo, los criterios de significancia, es relativo. Es decir, que no existe un criterio de significancia común para todas las empresas, que va a depender de una empresa a otra para considerar que un aspecto es significativo, ¿no? O lo que para ti es significativo, para ti lo es, para mí no lo es, y viceversa. Porque aplico unos criterios que son
relativo, ¿vale? No puedo decir, pues hombre, si son menos de 10 toneladas de residuos peligrosos, pues el residuo peligroso no es significativo, porque lo dice la ley, porque hay ahí un criterio de 10 toneladas y ese criterio es el que voy a utilizar para todas las empresas donde implanto un sistema de gestión ambiental. Pues no, eso no es relativo, eso es genérico. Bien. La obligación de compliance, ya hemos dicho, cambio de normativa, de terminología a lo largo de toda la norma, ya no nos vamos a encontrar la palabra, la expresión requisitos legales y otros requisitos. Y una cuestión que nos mete como aclaración es que para yo evidenciar que he hecho una evaluación de cumplimiento, pues puedo hacer yo mismo la evaluación de cumplimiento o puedo utilizar total o parcialmente aquella evaluación de cumplimiento que me haga un tercero. ¿Vale? Pues yo que sé, una due diligence o, por ejemplo, hay comunidad autónoma que para las empresas que están dentro de autorización ambiental integrada, pues exige pasar como una especie de OCA que le hacen como una especie de auditoría EMAS barra cumplimiento legal, con lo cual de ahí, de ese informe, yo ya puedo demostrar que estoy haciendo una evaluación de cumplimiento, aunque sea parcial, si se tienen en cuenta todos los requisitos legales y voluntarios, sería total, pero si no, al menos de forma parcial, lo puedo demostrar. Puede haber auditorías de cumplimiento legal, ¿vale? Siempre hemos dicho, no, la auditoría interna no es una manera de evidenciar el cumplimiento, ¿vale? Una auditoría interna no, pero una auditoría legal sí es una manera de evaluar, de evidenciar la evaluación del cumplimiento, al menos parcial, en el alcance que haya tenido ese cumplimiento legal. Bien, pues respecto a acciones para abordar riesgos y oportunidades, o lo que llamamos a riesgos y oportunidades, o la evaluación o análisis de riesgos y oportunidades, el anexo nos va a dar una serie de ejemplos, que tampoco voy a entrar mucho, pero bueno, habla de riesgos y oportunidades con efectos beneficiosos, ¿vale? Los que tenemos que perseguir, que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Pues rediseño de procesos, pues eso desde el punto de vista de economía circular me va a maximizar la eficiencia de los recursos y minimizar los residuos que se generen. O, por ejemplo, aprovechamiento de alianzas con ONG, con comunidades locales o con proveedores locales para uso compartido de recursos. Entonces son oportunidades que podemos tener y hay una serie de ejemplos para aburrir. ¿Nos pide la norma algo aquí? No, pero luego estáis escaso de ideas, pues podéis tirar de aquí, ¿vale? Podéis tirar de aquí porque hay veces que no encontramos, ¿no? Aquí también nos ponen ejemplos para posibles efectos adversos y igual, pues a veces no tenemos en cuenta todas las situaciones o casuísticas donde podemos tener ese identificado ese riesgo, desde el daño reputacional que tengamos un incumplimiento legal, que tengamos, se ha puesto en moda este último año, ¿no? Me habrán preguntado si habéis tenido auditoría, bueno, y con los apagones, ¿qué vais a hacer? Que parecía que eso no era tema de objeto de auditoría hasta que no ha pasado, ¿no? Pues esa limitación de recursos o ese déficit de recursos, etcétera, ¿vale? O sea que hay muchísimos ejemplos negativos que podemos tener en cuenta y positivos, ¿vale? ¿Nos pide algo la norma? No nos pide aquí nada más allá de, bueno, o lo ponemos en el PDF, a una reflexión sobre si todo esto tú lo has tenido en cuenta. No se te ha ocurrido, oye, ahora se te ha ocurrido, pues lo introduces y ya está. Literalmente lo que pone la norma, sino que de lo que hay o inspire, ¿no? Bien. En cuanto a acciones para abordar riesgos y oportunidades, nos dice que esa metodología va a variar de una organización a otra. Volvemos a lo mismo de antes, de la significancia. Yo tengo un procedimiento, yo soy consultor, tengo un procedimiento y a todas le explico exactamente la misma tabla. Pues mira, depende del tamaño, tipo de actividades, tipo de productos, procesos, servicios. Cómo de frecuentes que tengan que estar demostrando continuamente que están cumpliendo con la legislación. Si la gente que va a aplicar la metodología va a tener destrezas para aplicarla o no va a tener destrezas para aplicarla. Pues eso nos va a llevar a una metodología más compleja, menos compleja. ¿En esto se puede meter el auditor? Bueno, se meten ya los auditores, ¿no? A lo mejor dice, macho, pues tú, de pedazo de organización tan compleja, tienes un churro de metodología. Hombre, con esa expresión espero que no se esté metiendo, pero que de alguna manera os ponga en duda, que sea eficaz, que sea útil, que sea comprensible, que otra persona de la organización lo pueda utilizar, que sea adecuada a vuestro tamaño de organización, pues ahí sí que os pueden chinchar.
Bueno, pues hacéis esa reflexión y si vuestra metodología es cojonuda, pues la mantenéis y ya está. Y bueno, lo que ya también nos venía diciendo anteriormente la norma es que estos riesgos y oportunidades no tenemos que necesariamente acción uno, acción 2, acción 3. No, la acción uno es que yo ya tengo un procedimiento de gestión de residuos que lo contempla. ¿Vale? Entonces, todos estos elementos ya deben estar dentro de mi sistema de gestión. ¿Vale? Por ejemplo, no, es que hay un riesgo que si la gente no interpreta bien cómo se debe almacenar los productos químicos, pues puede haber una interacción ahí, puede haber una reacción. Bueno, mm, voy a hacer una medida concreta. No, lo que tienes es que ya tienes un plan de formación, establecelo ahí, inclúyelo ahí, ¿vale? No se pide que si, lo digo esto porque también es muy importante, dentro, dentro de esa análisis, que no se pide un análisis de riesgo, se da una priorización, ¿vale? Y esa priorización pues, está precisamente para eso, para no abordar todos los riesgos a la vez, sino decir, oye, estos son mis riesgos y voy a ir pues, de mayor a menor. Y voy poco a poco y lo voy introduciendo. Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues bueno, cuando tengáis que establecer acciones, porque esas acciones van a ir a la toma de conciencia, se pueden convertir en un objetivo, un cambio en un procedimiento de control operacional o de situaciones de emergencia, establezco un indicador. Bueno, pues simplemente hacemos esa reflexión. Y como he dicho, cuando esto tiene que ver con otros aspectos, podemos incluirlo, pues, por ejemplo, en requisitos de compra, en requisitos de formación del personal. Yo quiero dar información sobre el final, qué hacer con mi producto cuando llega al final de su vida útil, ¿vale? Pues para eso voy a hablar con venta y con marketing. Y en el procedimiento de venta marketing o los documentos de venta o el manual de instrucciones o en la publicidad o en la página web, pues daré información sobre qué hacer con mi producto una vez que ya ha cumplido su función. ¿De acuerdo? Yo creo que esto no es novedad, son meramente aclaraciones y que ayuda un poco a o dar pistas de por dónde quiere la norma que cumplamos. Bueno, el otro punto, tercer punto, que es significativo, es la planificación de los cambios. Yo diría que es significativo relativamente, porque ya estaba dentro de 2015. En 2015 había un anexo explicativo y hablaba mucho de gestión del cambio. Y si nos vamos a la norma 14.001-2015 y pongo la palabra cambio en buscar, pues me van a salir 30 referencias. Es decir, que a lo largo de la norma se venía ya hablando de los cambios, nos tenía en cuenta, decían, los aspectos ambientales, pues eso hay que revisarlo periódicamente, especialmente cuando haya cambios. Perfecto. O sea, ya me lo estaba diciendo. Todo esto que me hace, me lo une en un punto que ya existía, si tenéis integrado el sistema con 9001, ya existe. Bueno, ¿qué nos dice? Y esto es tal cual, tal cual, tal cual, estructura armonizada, ¿vale? Cuando una organización determina que hay que hacer cambios que afectan o pueden afectar al sistema de gestión, en este caso ambiental, pues se debe llevar de una manera planificada y deben gestionarse para asegurarse que la organización puede lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. ¿Qué cambios tenéis todos ahora que pueda afectar a los resultados de vuestro sistema de gestión? Pues concretamente la transición de la norma. Pues podéis hacer un plan de transición, un documento de planificación de cambio al respecto. Yo digo cómo lo hago. Cuando hay algo importante, pues modificación de una fábrica, bueno, pues te coges todos los puntos de norma y te pones al lado, si hay algún punto de norma, pues va a haber aspectos nuevos. Vale, pues tengo quién, cómo y cuándo tiene que actualizar la matriz de aspectos ambientales. Pues puede haber requisitos legales nuevos. ¿Quién, cómo? Entonces, yo me cojo todos los puntos de norma o todas las obligaciones de la 14.001 y al lado voy poniendo, sí, para ese cambio que puede ser, adquiero un centro de trabajo nuevo, reformo la oficina, hay un cambio de normas, pues yo me voy poniendo todos los elementos del sistema y al lado voy viendo quién, cómo, cuándo y voy chequeando cuándo se ha hecho. Por lo que viene siendo un plan de trabajo sencillo. Puedo utilizar el documento de objetivos ambientales, porque ahí al fin y al cabo también te sirve para planificar. Puedes utilizar las herramientas que tengáis en el sistema. Yo digo, desde el punto de vista de calidad, probablemente esto lo tengáis. Fijaros que aquí tampoco nos dice se debe generar ahí evidencia, es decir, que esto tampoco tiene que haber un procedimiento, un registro al respecto. ¿Vale? Si es verdad que te puede venir el equipo auditor y decirte,
¿Qué ha cambiado este año? Pues mira, este año ha cambiado la norma y hemos hecho un almacén nuevo, ¿vale? Y la matriz de aspectos ambientales durante esa obra, que era una etapa del ciclo de vida, pues no tenía en cuenta. Oye, pues eso está tan mal con la versión 2015 como con la versión 2026. Lo único que lo tenéis por escrito en un punto dentro de requisitos en un anexo explicativo y no disperso a lo largo de la norma. Lo tenéis en un punto concreto de norma. Bueno, esta necesidad de cambio puede ser interna o externa, ¿vale? O sea, pues yo decido cambiar de oficina porque yo quiero o el dueño de la oficina me echa y me tengo que buscar una oficina nueva. O sea, que eso el motivo viene a ser igual. Y como he dicho, a lo largo de los documentos, del documento de la 14001, se especifica. Como siempre, pues aparece un anexo explicativo, ¿vale? Entonces, el sistema hay que mantenerse. El sistema tiene que ser válido todo el año. No es que ahora hay cambio, entonces ahora déjame cumplir con 14.001 y luego lo retomamos cuando se haya estabilizado el cambio. No. Para obtener los resultados previstos hay que hacer esta gestión del cambio. No es que yo tenía un objetivo de consumo energético, pero es como he metido 5 máquinas más porque hemos vendido un 20% más de producción y ya, bueno, actualiza tu objetivo en base al cambio, ¿de acuerdo? Y estamos hablando siempre de situaciones planificadas o no planificadas, ¿de acuerdo? Normalmente aumentar la producción un 20% y comprar 5 máquinas suele ser más o menos planificado. Un apagón o un terremoto o una inundación o no sé, que tu principal cliente deje de comprarte, pues a lo mejor eso no son cosas tan planificadas. Tanto para una como otra tenemos que tener cintura para lograr que los impactos ambientales pues sean los mínimos posibles y optimizar, maximizar los positivos. Vale. Estos cambios, como sabéis, pueden venir de muchas vías. Vuelvo a lo mismo, estos son ejemplos. ¿Para qué me sirven? Hacer una reflexión. Es que mi empresa no cambia, mi empresa es la misma siempre, mi empresa es siempre el mismo sistema de gestión. Nuevos productos, procesos, requisitos legales que a lo mejor son fuertes y requieren una planificación en su cumplimiento. ¿De acuerdo? Información ambiental. Joder, pues lo que antes era ecológico ahora es súper malo para el medio ambiente. Bueno, pues hay información y actualización ambiental, hay aspectos ambientales que antes no tenían significación ninguna porque desconocíamos sus efectos y ahora conocemos sus efectos. ¿De acuerdo? Hay mejores tecnologías disponibles ahora mismo en el mercado de las que tenías cuando implantaste el sistema de gestión ambiental hace 5 años. Vamos allá. Fusión, adquisición, uniones temporales de empresas, inversión, desinversión, cambio en los proveedores, cambio en los subcontratistas, todo eso, hacer una reflexión si sobre estas situaciones se han dado, se van a dar y ver si habéis hecho esa planificación del cambio. Porque ahí es donde el equipo de todos puede decir, oye, pues si vamos a empezar la auditoría diciendo que, mira, te enseño la oficina nueva y ahora me dices que no ha habido ningún cambio, ¿de acuerdo? Bueno, todos estos cambios pues, se pueden derivar en riesgos y oportunidades y eso puede afectar, como ya sabéis. Todos estos puntos de aquí son puntos en los que se habla de la gestión del cambio. Auditoría interna. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Esto. Pues sobre eso me tengo que centrar. ¿De acuerdo? ¿Qué ha cambiado esto? ¿Mi documentación sigue siendo válida para esta situación nueva? ¿Tengo que tener un procedimiento de gestión de residuos diferente porque ha cambiado la normativa sobre el residuo? ¿O la información ambiental sobre este residuo que antes parecía que no era peligroso y ahora sí lo es? Pues actualizo esa información. ¿Vale? Bueno, cuanto a recursos, simplemente nos pone ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con ingeniería para contaminación, todo lo que sea en equipo de descontaminación, base de datos de información, software, bueno, pues son ejemplos que nos ponen de recursos tecnológicos, que ya lo tendréis identificado en vuestro sistema de gestión. Pues una base de datos de legislación, por ejemplo. Pues si eso antes no lo teníais identificado como que era un recurso para el sistema de gestión ambiental, pues lo identificáis y ya está. Bueno, veo que estáis preguntando poco. Luego ya veremos al final las dudas, pero no esperéis al final, según vayan surgiendo, las vais poniendo. Vale.
En toma de conciencia, esto viene siendo lo mismo, estamos en el apartado, en el anexo, ¿vale? Como ejemplo, no como requisito, pues nos habla de diferentes enfoques. La comunicación, la formación, la elaboración de política interna y el código de conducta. Aquí quiero destacar el código de conducta porque ya cada vez más empresas tienen código de conducta. Estos códigos de conducta ya sabéis que afectan, pues, no sé, al acoso laboral, a políticas de antisoborno, si ya la empresa, canal, hay una política interna de canal de denuncia, es decir, ya cada vez la empresa va teniendo más obligaciones que se traducen en un código de conducta o código ético. Integrar el medio ambiente ahí, porque ese código de conducta que se utiliza en las formaciones, en en las tomas de conciencia, incluso en el propio canal de denuncia de la empresa, pues pueden venir también, todas las cuestiones ambientales también pueden venir ahí de forma integrada. Bueno, en 14.001, en cuanto a comunicación, mmm, no hay grandes cambios, solamente en la parte del anexo explicativo. Reconoce que cada vez la necesidad de hablar, a la necesidad tanto de comunicar o la demanda de comunicación de información ambiental y sostenibilidad, segundo punto que habla de la sostenibilidad, pues sigue aumentando, ¿vale? Pues cada vez se comunica más en materia de sostenibilidad, en materia ambiental, tanto porque es un requisito legal, como son expectativas de las partes interesadas o propia necesidad de la empresa de vender sus logros ambientales, ¿vale? Pues todo esto puede venir, como hemos dicho, de una manera obligatoria, gran empresa, información no financiera, por ejemplo, ¿no? Pues ahí hay una obligación legal o de forma voluntaria. Si viene de una parte interesada a la que yo decido darle esa satisfacción en cuanto a sus necesidades expectativas, accionistas, por ejemplo, de la empresa o cadena de suministro, clientes, proveedores, consumidores finales, todo ello, bueno, pues si yo decido darle esa satisfacción en cuanto a sus expectativas de comunicación, pues yo se la doy, ¿vale? Y aunque no me la pida nadie, pues puedo decir presentar voluntariamente información ambiental, como son las distintas huellas, etcétera, ¿vale? Y que es importante también apoyarnos en clientes y proveedores para compartir información, ¿vale? Si yo incorporo una materia prima en mi producto, pues que es menos que saber cómo se va a comportar esa materia prima luego cuando ese producto haya llegado al final de su vida útil. Y con el cliente igual, ¿vale? ¿Qué necesita el cliente saber de mi producto para darle el mayor uso y de manera más eficiente? ¿De acuerdo? Y bueno, que la comunicación debe ser oportuna y no excluir información relevante. Son sinónimos realmente de cómo debía ser la comunicación, ¿vale? Lo de oportuna es evidentemente, pues bueno, ¿cuándo se hace la declaración anual de residuos? Pues cuando hay que hacerla, de forma oportuna, no más tarde. Y no excluir información relevante, ¿vale? Oye, tu producto, no, mi producto no daña el medio ambiente. Bueno, ya estábamos por ahí excluyendo información relevante, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a información documental, bueno, básicamente lo que hemos comentado antes de que de esa modificación de la terminología, me va a hablar de conservación de registros, allí donde quiere que yo genere evidencia y la guarde un tiempo para demostrar que estoy cumpliendo, teniendo en cuenta que esos registros o esa evidencia se guardan durante un periodo mínimo de 3 años, porque me lo va a pedir el auditor de una renovación a otra, y mínimo más años si viene de deriva de una obligación legal, incluso de por vida, ¿no? Una licencia de actividad, pues ahí la conserva mientras que siga estando ahí con esa actividad, ¿de acuerdo? Y que la información documentada de origen externo, pues que hay que ponerla a disposición de esos puntos o esas personas que lo necesiten, ¿vale? Que puede ser legislación, puede ser manuales de equipo, base de datos, como hemos dicho, de información de legislación, bueno, pues que todo eso que es de origen externo lo tengas en cuenta en tu sistema de gestión, que yo creo que lo tenéis todo en cuenta, y no solamente la documentación interna en la que tengáis los puntos de uso, sino aquella información externa, como el manual de funcionamiento de una depuradora, esté en los puntos de uso. Bien. La planificación y control operativo, lo que llamamos antes control operacional, pues bueno, ahora no habla de todas las acciones que están a lo largo de todo el capítulo 6. Bueno, antes estaba en un punto concreto del capítulo 6, pero bueno.
en todo el capítulo 6 debo de implementar todos estos medios, procesos para incorporar, para implementar las acciones para cumplir con ese control operacional. Y entre otros incluye procesos, productos y servicios suministrados externamente que son pertinentes para el sistema de gestión, para el buen funcionamiento del sistema de gestión. Simplemente el cambio de terminología que he dicho antes de procesos, productos. ¿Y qué ejemplo de procesos, productos y servicios suministrados externamente nos incluye como medida? Pues especificaciones, como fichas técnicas, evaluación del desempeño, ¿no? Lo que es una evaluación de proveedores desde el punto de vista medioambiental, información, sesión informativa. Oye, pues me vienen usos contratistas a pintar la oficina. Pues yo les voy a explicar que está en una empresa con una 14001 y que se trabaja de esta manera. Sigilo de documentación, la auditoría de segunda parte, que en 14 se utilizan mucho 9001 en seguridad alimentaria, etcétera, incluso más, diría yo, en seguridad y salud del trabajo que en medio ambiente, pero que en medio ambiente pues también está ahí para utilizarse. ¿Vale? No es nuevo esto. Bueno, en indicadores o en el seguimiento y medición, no solo la intervención debe determinar qué necesita seguimiento y medición, sino también análisis. Nada nuevo, porque la parte de análisis, por ejemplo, en el 9001, es decir, que los indicadores o los datos no solamente se generan, sino que hay que analizarlos, no es nada nuevo. Ya lo tenía ahí en calidad y ya de una manera implícita, explícita, se hacía con 14001. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no es una novedad. Evidentemente, decir, oye, pues mire, yo tengo indicadores y no analizo los resultados y los datos. Bueno, algo no estaremos haciendo bien. Y dudo mucho que eso lo hayan dejado pasar, pero bueno, que si no lo hacéis, pues hacerlo. Y entre las cuestiones que tienen que estar documentadas, pues son los programas de auditoría, que antes era solamente los resultados de auditoría, solamente la auditoría interna. Vamos, todo el mundo tenía planes y programas de auditoría interna y los tenía documentados. Bueno, pues nada. La norma ahora da esto, oye, mire, pues yo hago directamente el informe, yo no hago un plan de auditoría. Bueno, habla de programa de auditoría, no habla de plan. Esto ya habría que entrar en 19.011 y en los cambios que ha tenido 19.011. Bueno, pues no hay ningún problema. Incluir los programas eh, en el listado de registros que se generan y seguramente el procedimiento ya esté incluido. Vale. También habla de evidencia, que la auditoría consiste en recopilar evidencia, que son registros, declaraciones, entrevistas, información, observación, y que tienen que ser aplicables o ser pertinentes para los criterios de auditoría. Es decir, si esa evidencia cumple con un criterio de auditoría. ¿Y qué son los criterios de auditoría? Pues la propia norma, las políticas, los procedimientos, las exigencias de un gran cliente que yo he decidido o medio me ha obligado a que cumpla con ese requisito de embalaje más ecológico, por ejemplo, pues todos serían los criterios de auditoría, es decir, ¿contra qué audito? ¿De acuerdo? Fijaros que esto está en el anexo explicativo y yo creo que todos tenéis, todos y todas tenéis auditoría interna, con programas de auditoría, con recopilación de evidencias, dejando constancia en unos apuntes, en el checklist, qué evidencia está recopilando, y tanto en los planes como en el informe establecéis, y en la lista de chequeo establecéis cuáles son los criterios, los requisitos contra los que auditáis. Bueno, en revisión por la dirección, en la parte aclaratoria, ya he dicho que la parte de requisitos lo único que me introduce son los tres apartados, pero que luego el contenido es el mismo. Nos dice que en la revisión por dirección no tiene por qué tener eh, todo dato, ¿no? Que tenemos, ¿no? A mí me pones todos los indicadores, me los pegas, hace referencia a que el cuadro de indicadores está aquí, a que la auditoría interna está allí, a que las confirmatorias internas están allí, y tampoco tiene que estar cada dato detallado. Esto chocará con la exigencia probablemente que tengáis. Para mí el auditor me dice, métemelo todo. ¿Por qué? Porque para él o ella será más cómodo leerse un documento que no ir saltando de documento en documento. Y parece que si no lo has metido en esta revisión por la dirección, pues parece que no se ha tratado. Bueno, yo prefiero tener una buena revisión con la dirección y sentarme con la dirección de las cosas importantes y dejarle anexado a la convocatoria un tocho de papeles, a no meter todos esos papeles en la revisión por la dirección simulando que hemos hablado de muchas cosas y no hemos decidido nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, esos son criterios ya de cada auditor, ¿no?
Eh, y bueno, que la frecuencia la tendréis seguramente mínimo una vez al año, que es lo que está comúnmente extendido, pero bueno, que esa frecuencia puede ser mayor o menos, en principio mayor, porque parece que el anual es algo extendido, que es la frecuencia mínima, pero tener una frecuencia mayor sí hace falta tomar más decisiones. Fijaros que la revisión del sistema no tiene por qué ser anual y completa, sino que puede ser parcial con mayor frecuencia y que 5 revisiones trimestrales, 5 revisiones anuales parciales suman una revisión anual. Y eso aquí no te lo puede discutir nadie con este punto. ¿De acuerdo? Y evidentemente, volvemos al tema de la necesidad de cambio, es decir, un apartado fundamental y una salida fundamental de la revisión por la dirección es qué cambios necesitamos hacer. Eso es fundamental. Bueno, ya casi por último, hay un punto en un anexo general. Bueno, hemos hablado que el anexo es explicativo y nos pone una página web. Esto os recomiendo consultarlo porque las dudas de interpretación o habrá unas preguntas frecuentes que vayan surgiendo sobre toda esta interpretación de normas. Ahí está. ISO dará interpretación de la norma. Y ya las entidades de acreditación serán las que den criterios a la entidad de certificación de comoditas, pero que la interpretación de la norma no la hace ni la empresa que se certifica, ni la entidad certificadora, ni el organismo de acreditación. Pues la norma es la norma y es ISO la que lo saca, la que la diseña, la que la discute, y de ahí es donde salen todas las dudas. Y nos dice que no descargo de responsabilidad y que no entendamos o leamos un requisito o una frase de una manera aislada, sino en todo el contexto. ¿Vale? Entonces, todo está relacionado. Si no tengo bien identificados los aspectos ambientales, probablemente no lo tengan en los significativos, no tengan los riesgos asociados. Mi política ambiental no hable de esos aspectos ambientales significativos. No le he preguntado al personal qué expectativas tiene sobre ese aspecto ambiental, etc. Así que todo o no hay identificado los requisitos legales asociados a ese aspecto ambiental. ¿Vale? Es decir, y por ejemplo, con los aspectos ambientales como cualquier otro punto de norma. Es decir, que todos los puntos de norma están interrelacionados, que no vale coger, pues aquí la norma dice, y cogemos un entrecomillado, y con eso hemos terminado, digamos, y eso va a misa. Hay que ver la visión global, un poco ese descargo de responsabilidad. Bueno, pues con estos son los cambios. Se habrá hablado mucho, habrá cursos de 5 horas, de 10 horas, yo me he chupado uno de 8 horas, y esto se ve y son estos los cambios, centrándonos en los que os he puesto en el índice, que son los significativos, el resto a título informativo y a título reflexivo, si me aplica o no me aplica, y nos centramos en los 3 cambios más o menos significativos. Sois vosotros los que tenéis que, vosotras, identificar los cambios en vuestro sistema de gestión, identificarlos y ahora pues, un poco esperar el cuándo me toca. IAF, que es el organismo que agrupa a todas las entidades de acreditación, dará unas directrices que trasladará en España a ERAC, que ERAC la trasladará a las entidades certificadoras, y las entidades certificadoras os mandará a los clientes, a la empresa certificada, y os dirá unos plazos y el mejor momento y si eso lleva una duración adicional y un costo adicional, todo eso lo mandará vuestra entidad certificadora. Podéis consultar documentación, página de IAF, de ENAC, pero bueno, como siempre, es ver a vuestra entidad certificadora. Los cambios son simples. La versión anterior se dieron 3 años. Es decir, si yo me certifiqué en- justo cuando cambió la norma, con la versión 2015, pues en la renovación, sí o sí, ya me tengo que cambiar de norma. Los cambios, el plazo no van a ser 3 años más que probable porque los cambios son simples. Cuando los cambios son simples, no se da un plazo tan largo. Lo pasó pues, con otros cambios de norma que se hicieron casi de un año para otro. Lo que hay que aprovechar, se puede aprovechar la próxima auditoría, especialmente si es renovación. Oye, Emilio, yo en 2026 o principio de 2027, o sea, mi siguiente auditoría es renovación. Hazlo, hazlo. A lo mejor no te da, a lo mejor a ti te da tiempo a hacer los cambios y a tu entidad certificadora no le da tiempo de acreditarse con la nueva versión de la norma. Puede ser. O
como no lo hagas cuando te toca, pues antes de que caduque tu certificado, no tu certificado actual, sino el plazo que den las entidades de acreditación, de aunque se haya emitido para 2000, imaginaros que certificación 2025, para 2028, como ponga el plazo máximo, 2027, ese certificado deja de valer en 2027. Y como no lo haga en 2026-2027, por ejemplo, pues tendrías que hacer una auditoría extraordinaria ya en el tiempo sobre la bocina. Entonces hablar con esta certificadora, si no habéis hablado ya, y vosotros podéis adelantar todo el trabajo que queráis, pero que hasta que ellos no tengan el ok de ya puedo auditar contra esta nueva norma o contra esta nueva versión de norma, pues no pueden emitir certificado acreditado, ¿vale? Con lo cual, oye, Emilio, yo me estoy pensando en certificar por primera vez. ¿Contra qué norma me certifico? Pues a día de hoy te puedes certificar con la antigua. Si ya lo tienes todo claro implantado y tienes fecha de auditoría, para adelante. Que no, pues por mucho que tú corras, que te dice, Emilio, yo esto en un mes lo adapto y ya me puedo certificar con la nueva. Muy bien, pues si tu certificadora no está acreditada con la nueva norma, no habéis hecho nada. ¿Qué valoraría yo? Ahora que son cambios sencillos, pues si tenéis una 9001. Ahora va a haber cambios también, o sea, está el borrador definitivo, se tiene que aplicar la norma nueva de 9001 y esos cambios parece ser más profundos. Luego van a incluir probablemente parte de lo que hemos visto ahora, más otros cambios. Bueno, pues yo haría, si tengo una norma, un sistema integrado 9 y 14, pues yo intentaría hacerlo en la misma auditoría en la que haga la transición de 9001 a 2026, la de 14001. O sea, lo que el plazo de 14001 me obligue a hacerlo antes que el de 9001. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, por mi parte, todo. Y eh, dudas, las que queráis. Uy, no hay ninguna duda, todo eran saludos de buenas tardes. Bueno, si queréis, como estamos en confianza, si no queréis escribirla, eh, conectar la- eh, el micrófono, la cámara y lanzáis la pregunta. No explico también como para que no tengáis ninguna duda. Así que hacedme el favor o habéis dormido o hacedme el favor de decirme alguna duda. Porque he ido rápido. He ido rápido, Todo muy bien explicado, Emilio. es que lo dudo, pero bueno, alguna duda tenéis que tener Hay que seguro. aplicar, sí. Yo creo que hay que ponerse una vez que te pongas. Yo es que todavía no he empezado a trabajar con esto. Estoy haciendo el curso de experto contigo, que bueno, tengo Ujú, un poco ahí, llevo dos ujú. semanas, no he podido meterme, pero, pero bueno, eso, que todo es ponerse y ahí es donde se van viendo donde flaquean, ¿no? Vale, Donde hay las dudas. Entonces yo todavía no, por suerte o por desgracia, todavía no me he podido extender en ese vale. ámbito. Blanca, mira, en cuanto a la documentación del curso, no la vamos a meter este documento PDF y vamos a meter este vídeo en el Ujú, curso para que se tenga en cuenta. Vamos a hacer lo mismo cuando pase la 9001 y luego ya actualizaremos toda la documentación de 9001 para, para todos los alumnos que vengan en lo siguiente. ujú, Igual, pero igual que estamos haciendo esto en abierto para todos los antiguos alumnos, pues igual cuando sea 9001, yo espero, ya cosas ya no depende de mí, pero espero que también tengáis esa actualización por parte de Coamba lo más inmediata posible. ujú. Genial. Y Muchas gracias. lo más inmediata relativamente, porque yo he huido siempre de esto de, bueno, vamos a coger aquí el gurú, este dice esto, el otro gurú dice el otro, vamos a ver qué dice la norma. Y Ya. todo lo que son borradores y foros y tal está muy bien para pegar la oreja, pero hasta que no esté la cosa escrita, nada. Ya está escrita, Sí. hemos dejado un plazo prudencial para analizarla y yo creo que ya está bien. Ujú. ¿Vale? Genial. Vale, muchas gracias. Bueno, más dudas. Vale, preguntáis si podéis verlo en diferido, que ha llegado tarde. Vale, pues la presentación, bueno, lo que viene siendo PowerPoint, sinceramente es cutrecillo porque
Es todo solamente texto y la mayoría del texto lo tenéis en el PDF que creo que han remitido hoy. Si no me equivoco, Rocío, lo mismo mañana pasado, en la intranet de la web de Coamba, editará este vídeo, lo colgará junto con el PDF que se os ha mandado y accesible para todos los colegiados, tanto los que habéis apuntado y habéis asistido, los que habéis llegado tarde, como los que dentro de 6 meses quieran acceder a este recurso. Bueno, no hay duda. Es verdad. Carlota ha comentado que sería interesante hacer uno de 9001 también. Sí, es lo que he comentado antes, ¿vale? Ya ha salido el borrador final. Con este borrador final de 14.001 hemos trabajado en inglés y cuando ha salido la norma definitiva en español nos hemos dado cuenta que muchos cambios que habíamos identificado no eran tales, sino que era una cuestión de cómo va a traducir, yo qué sé, pues medio ambiente por entorno y entorno por medio ambiente. Resulta que la traducción de entorno se ha quedado en medio ambiente, es decir, que al final luego versiones en borrador, no versiones, o sea, borrador final es borrador final, ¿vale? Pero luego las traducciones, y porque las traducciones al castellano, que no son solamente para España, sino que es para toda Latinoamérica, pues tiene sus matizaciones. Entonces, estamos ya trabajando en el borrador final, ¿vale? En sacar los requisitos, pero hasta que no aparezca la norma negro sobre blanco en castellano, pues no vamos a sacar ningún documento orientativo. Y haremos una sesión como esta, ya digo, dependiendo de cómo sean los cambios, si son pocos como estos, que no lo serán, pues será un webinar de esto así gratuito, rápido, y si requieren cambios más profundos, pues ya se hará un curso, ¿de acuerdo? Vale, dices que cuánto tiempo tendrá la recertificación desde la de 2015 a esta. Depende de cuándo haya certificado antes o ponerse con esta cuanto antes. Vale, que cuánto tiempo tendrá de recertificación desde la 2015 a esta. Vale, Pablo, yo si quieres conéctate porque creo que lo he entendido, pero mejor lo dialogamos. Me refiero a conectarte al micrófono. Sí, sí, ya puse el tal. Sí, es que lo comentaste, pero no me quedó muy claro, Vale, porque yo, generalmente tienen 3 años, pero creo que comentaste que esta, como los cambios eran pequeños, iban a tener eso, menos tiempo. eso es. Y si depende de cuándo hayan obtenido la certificación. Quiero decir, si la certificación, por ejemplo, 2015 la tuvieron hace 3 meses, ¿tiene más plazo que los que ya la tenían No, de no, antes o es no. independiente eso? Todos los certificados 2015 que hayan en el mercado emitidos, que no se hayan renovado, que no se hayan convertido a 2026, los que hay en el mercado a fecha X, cuando se determine, dejan de ser válidos, Ajá. ¿vale? Pero tienen que decirlo todavía. Tienen que decirlo todavía. Ah, vale, vale, vale. Probablemente no sea, vamos a ver, si esta norma, o sea, si estamos hablando de mayo de 2026, pues no nos vamos a ir más allá de mayo de 2029, que serían 3 años, ¿vale? Claro. Eso es seguro, seguro. Si son 2 años, pues a lo mejor dicen, pues mayo 2028 o... ¿Vale? Yo ahora tengo otra norma que transita, 2020, que salió en 2025 y me han dado hasta 2027, pero yo es que desde que lo han decidido y se acredita en mi certificadora hasta que es el fin, es que solamente tengo un seguimiento que es en octubre de este año, es decir, que yo solamente voy a tener una oportunidad de hacer la transición de normas. Estoy hablando de la 19.601 de compliance penal, ¿vale? Pues esa, por ejemplo, puedo no hacerla en octubre y hacer mi seguimiento en octubre que me toca, pero para febrero de 2027 tengo yo que haber pagado una auditoría extraordinaria para ello. Entonces, no tiene más plazo el que más tarde se ha certificado o el que más pronto se ha certificado. El Sí, plazo último será el mismo para todos. Lo único que yo puedo tener, desde que se diga eso hasta ese plazo, puedo tener una renovación y un seguimiento, solamente una renovación, dos seguimientos, una renovación. Es que va a depender de cuándo se diga y cómo se diga. No creéis que vaya a tener más de una o dos auditorías, porque tres auditorías serían 3 años y no va a ser 3 años. claro. En todo caso sería mayo del año que viene y no te habrá salvo que te haya certificado en mayo,
de 2000 en mayo de este año, no vas a tener esos 3 años seguro, Sí, ¿vale? Entonces, ni siquiera ahora te dices, joder, es que yo, Emilio, me he hecho todos los cursos, me compré todos los borradores, yo implanté la norma ya pensando en esta versión, al día siguiente de salir la norma yo ya cumplía con esta norma, pero tu entidad de certificación no está acreditada para certificarte. Es decir, ya, que incluso si tú de todas maneras tienes ahora mismo 14.001-2026 perfectamente implantada y te viene un equipo auditor, te van a dar de 2015 que esa la va a cumplir. Ningún claro. requisito va en contra del anterior. Se Es que he añaden visto, cosas. es que además he visto, por ejemplo, porque bueno, yo estoy más o estaba más en la rama de la formación y he visto ofertas de formaciones ahora de 14.001-2015. No, Bueno, quiero la decir, siguen formación, haciéndola's ahora mismo. formación puede vender lo que quiera. Ya, bueno, yo No, sé, pero digo que se ve muy no, habitualmente entre entidades que no te hacen este tipo lo de... prohíben, no te lo prohíben. A ver, hacer una formación ahora, a ver, los alumnos que estáis ahí ahora mismo haciendo el curso, no hay tanta diferencia. De hecho, ya con este vídeo y este PDF, el título que se va a dar al que termine, al que se inscriba ahora, será de 2026. Pero Ujú, porque ya está actualizada la documentación, los exámenes, los materiales, ya estarán actualizados para entonces. sí, No cada página del curso, pero sí con este anexo al curso, ¿de acuerdo? sí. Ya cuando salga la de 9001, pues ya haremos una actualización completa. Bueno, formación, te digo lo mismo, si tú haces un curso hoy de 14.001-2015 y te ves este vídeo o tienes el certificado de aprovechamiento que Mm, va a dar Coamba, yo creo que no te van a exigir un auditor, oye, ¿tú cómo te has formado? No, es que tienes que hacer un curso que hiciste 300 horas de 14.001 o 2015, pues tienes que hacer otras 300 de 14.001 o 2026. sí. Vamos, si algún auditor os exige eso es porque está vendiendo cursos de 300 horas. Ya, 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 ya. Sí, bueno, era ¿Vale? más que nada por sí, por saber eso un poco, cuánto era pues el tiempo de que van a disponer o certificaciones o cómo estaba eso un poco para esta otra Yo actividad. particularmente, si sé que ha habido un cambio de norma, yo buscaría un curso que ponga ya 2026, para no Sí, tener que bueno, yo hacer de también, sí, sí. 14.001 y ahora buscar a alguien que me explique la de 2026. Eso es lo que yo haría. Sí, sí, Estoy haciendo un máster universitario que ya ha arrancado y el profesor no se ha actualizado y me lo va a dar ahora en sí. junio la parte 14.001. Pues nada, me veo el vídeo este y ya está. Vale, vale. ¿Vale? Vale, pues gracias, era Nada. más que nada por eso. Bueno, pues no sé cómo vamos súper bien de tiempo. Si tenéis más dudas, yo estoy aquí hasta que se desconecte el último. Si no tenéis más dudas, os despido, yo voy desconectando y me quedo con el último, que a lo mejor le da vergüenza preguntar y quiere preguntar el último. Pero por mi parte, aquí estoy disponible. Bueno, aprovecho y saludo a Pablo, que ya lo conozco, a Cristina, este Rafa no sé quién es, ¿vale? Aquí veo muchos alumnos. Antonio, ¿qué tal? Moreno, Mata, ¿cómo te va? Emilio, un abrazo. Me alegro de verte, aunque sea virtualmente, que hace mucho que no nos veíamos. Igualmente. Hola Raúl, ¿qué pasa? Pues nada, no preguntáis nada. Bueno, yo he llegado tarde, así que tendré que ver el vídeo para ponerme al día. Sí que he visto alguna formación por parte de otras entidades y demás. No te puedo dar ninguna duda porque he llegado bastante tarde. Bueno, He salido ahora de una auditoría y he llegado tarde, ¿no? pues nada, Raúl, yo te digo, hago spoiler. Si ya ves la hora que ya hemos terminado, verás que los cambios no Ya, son importantes. No os va a costar trabajo. Si tenéis un buen sistema de gestión implantado, ya seáis consultores y tengáis una buena base, o ya tengáis un sistema bien implantado, vuestros propios auditores os hayan ido exigiendo todas estas cuestiones que no solamente lo que está escrito en la norma, en la parte de requisitos, sino también los anexos explicativos, pues no voy a tener mucho problema, ¿vale? Tendréis que hacer 3 o 4 adaptaciones y ya está, no es complejo. Insisto en el tema del anexo, porque es que este anexo de verdad de 14.001 es un anexo explicativo y no es decir exigible,
Pero cuando tengáis que tirar de discusión con un cliente, con un auditor, os vais al anexo y dice, oye, me parece muy bien tu interpretación del requisito, pero en el anexo que es más claro, dice esto. Y perfecto. O sea, el anexo se ha modificado, se ha ampliado, se ha aclarado. Lenguaje sí que es verdad que es más sencillo. Ya está. Para una pyme mucho mejor. De hecho, nosotros hemos hecho la guía para la pyme, utilizando la guía para la pyme anterior, y tampoco creéis que, o sea, le hemos hecho ahí una limpieza, ya como una guía para la pyme ya era el lenguaje accesible, pues cuando nos hemos ido a esta norma, que sigue siendo el lenguaje más accesible y un anexo más accesible todavía, pues no hemos encontrado que a la guía poco había que echarle porque ya era bastante accesible. ¿Vale? Vale, bien. Bueno, Rocío, ¿quieres decir algo? ¿Van a terminar? Nada, si alguien tiene alguna duda adicional, si se anima más adelante, nos lo puede mandar por correo y hacemos la consulta. Y si no hay ninguna consulta más, pues desde Coamba, muchas gracias, Emilio, por tu intervención. Ha sido una exposición muy clara y práctica, como siempre. Ya te lo están diciendo por aquí los asistentes. Así que muchas gracias a todos por asistir, por la hora de la tarde que es. Y Emilio, muchísimas gracias a ti por tu exposición. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Muy bien, muchas gracias. Y cualquier duda que tengáis sobre el PDF que eso ha mandado, cualquier rata que veáis, escribid a la oficina de Coamba. Bueno, yo creo que en mi correo lo tenéis prácticamente todo y actualizamos este documento y lo mejoramos para todos. ¿De acuerdo? Pues Un muchísimas abrazo. gracias a todos. Hasta Adiós, luego. chao.